No es muy largo, 19 al 21, ¿ok? Entonces, leemos. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido. A ver si no me traba lengua. Entenebrecido. Amén. Dice, la gente hoy en día, como en épocas pasadas, niegan que Dios esté airado. Y esa negación se plantea de dos maneras básicas. Una de ellas consiste en enseñar ideas tales como que las almas quedan dormidas, aquella noción según la cual una persona incrédula simplemente pasa a dormir un sueño eterno cuando muere, sin sufrir ninguna clase de castigo consciente. La otra forma de negación es el universalismo, el cual enseña que al final de cuentas Dios va a salvar a todo el mundo, pero estas dos herejías constituyen por igual una contradicción directa a la palabra de Dios. Debe tomarse 4 precauciones en lo que se relaciona con las enseñanzas fraudulentas acerca de la ira de Dios. En primer lugar, debemos ser conscientes de la gran atracción que conceptos tales como el sueño inconsciente del alma y el universalismo tiene para el hombre natural, ya que en ambas posturas se niega el juicio y la ira de Dios. En segundo lugar, debemos reconocer la influencia generalizada del liberalismo cristiano, en el cual se tiene la visión de Dios como un ser demasiado amoroso como para estar dispuesto a condenar a alguna persona, lo cual hace necesaria la negación de la autenticidad de los textos que afirman todo lo contrario. En tercer lugar, debemos darnos cuenta de que los grupos religiosos que niegan la ira de Dios tienen el carácter de secta en la mayoría de los casos. En cuarto lugar, debemos recordar que la negación de la ira de Dios también elimina el propósito y la motivación de dar testimonio, lo cual atenta precisamente contra la posibilidad de traer salvación a incrédulos del pecado y el infierno para gloria de Dios. Pablo tiene la firme decisión de hacer que nosotros sepamos que antes de entender la gracia de Dios, debemos entender primero su ira. Que antes de poder entender el significado de la muerte de Cristo, primero debemos entender por qué el pecado del hombre hizo necesaria esa muerte. Que antes de poder empezar a comprender cuán amoroso, misericordioso y lleno de gracia es Dios, primero debemos ver cuán rebelde, pecadora y culpable es la humanidad incrédula. En Romanos 1, 19 al 23, Pablo da 4 razones por las que ellos y todas las personas que han nacido en la raza humana, a excepción de Jesucristo, merecen del todo estar bajo la ira de Dios. Esas razones pueden identificarse como la revelación de Dios, el rechazo del hombre, la realización del hombre y la religión del hombre. Hoy veremos solo 3 de ellas. La revelación de Dios. Primero que todo, Dios tiene justificación de estar airado contra los pecadores a causa de la relación de sí mismo que ha puesto a disposición de toda la humanidad. El Señor da fe a través de Pablo de su manifiesta externa y visible de sí mismo, que es algo conocido universalmente por el hombre. Es algo que les es manifiesto tanto en su interior como alrededor de ellos. Todos los hombres tienen evidencia de Dios y lo que sus sentidos físicos pueden percibir de Él es algo que sus sentidos internos pueden entender hasta cierto punto.
El hombre no regenerado se encuentra sin esperanza y sin Dios en el mundo. No porque no tenga conocimiento de Dios, sino porque se rebela naturalmente contra el conocimiento que posee acerca de Dios. Nadie puede encontrar a Dios por su propia iniciativa o por su propia sabiduría o escudriñamiento. Sin embargo, Dios nunca ha dejado al hombre solo con su propia iniciativa y entendimiento, sino que en su gracia ha provisto evidencias abundantes de él mismo. En su soberanía, Dios manifestó universalmente todo lo que se conoce de él. Por lo tanto, ninguna persona puede alegar ignorancia de Dios, porque de manera totalmente independiente a las Escrituras, Dios siempre se ha revelado a sí mismo al hombre y lo sigue haciendo. Lo que de Dios se conoce podría traducirse lo que puede conocerse. Obviamente, el hombre finito no puede conocer todo acerca de Dios, ni siquiera con la revelación perfecta de las Escrituras. Aquí Pablo quiere hacer énfasis en lo que puede conocerse de Dios, aparte de la revelación especial. Es algo que sin duda alguna es conocida por la humanidad caída. Las características de Dios que están reflejadas en su creación dan un testimonio inequívoco de él. El contenido de la revelación. Desde la creación del mundo, declara el apóstol, Dios ha hecho visibles sus atributos divinos, que son las cosas invisibles de él. Estos atributos, que el hombre puede percibir en parte a través de sus sentidos naturales, son en particular su eterno poder y deidad. El eterno poder de Dios se refiere a su omnipotencia, que nunca falla, lo cual se refleja en la portentosa creación que creó y también sustentado por su poder. La revelación natural que Dios hace de sí mismo no es recóndita ni selectiva. No es fácil de observar para unas cuantas almas perceptivas que deban tener algún don especial. Su relación de sí mismo a través de la creación es claramente visible para todos. Son cosas que pueden ser entendidas por medio de las cosas hechas. Los hombres son juzgados y enviados al infierno no debido a que no vivan a la altura de la luz que se ha hecho evidente en el universo, sino porque, en últimas, ese rechazo los lleva a rechazar a Jesucristo. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dijo Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. Pero si una persona vive a la altura de la luz de la revelación que tiene, Dios hará provisión para que escuche el Evangelio por uno u otro medio. El rechazo del hombre. Dios también tiene una ira y juicio justificado a causa del rechazo deliberado y consciente de él por parte del hombre. Pablo declara explícitamente que habiendo conocido a Dios por medio de su revelación natural y general, los hombres incrédulos de todas maneras le siguieron rechazando. Aunque el hombre tiene una conciencia innata de la existencia y el poder de Dios, en ese mismo sentido innato y perverso, tiene la inclinación a rechazar ese conocimiento. En el versículo 21, Pablo menciona 4 formas como los hombres exhiben este rechazo de Dios. Deshonrándole, siendo desagradecidos con él, envaneciéndose en sus especulaciones acerca de él y quedando entenebrecidos en sus corazones con respecto a él. En primer lugar, los seres humanos no le glorificaron como a Dios. Esta es la expresión básica del orgullo, que es la raíz de todo pecado y se encuentra en el núcleo de la condición caída del hombre. El peor acto que se comete en todo el universo es deshonrar a Dios o dejar de glorificarle. En segundo lugar, debido a que el hombre en su orgullo no honra ni glorifica a Dios como creador, también deja de darle gracias por la gracia con que provee todas las cosas en abundancia.
En tercer lugar, como consecuencia de no honrar y agradar a Dios, los hombres caídos se envanecieron en sus razonamientos. Rechazar a Dios es rechazar la realidad más grande en el universo. Abandonar a Dios equivale a cambiar la verdad por la mentira, el propósito por la falta de sentido y la satisfacción verdadera por un vacío insondable. El necio corazón que rechaza y no glorifica a Dios no recibe iluminación ni es libertado, por muy sofisticado que pretenda ser algunos incrédulos, sino que por el contrario se vuelve entrenebrecido espiritualmente y más esclavizado al pecado. La persona que rechaza a Dios está rechazando la verdad, la luz y la vida eterna, así como significado, propósito y felicidad en su vida. También rechaza el fundamento y la motivación de la rectitud moral. Tinieblas espirituales y perversión moral son cosas inseparables. Cuando el hombre desprecia a Dios, desprecia la virtud. Es inevitable que la filosofía impía del mundo lleve a la perversión moral, porque la incredulidad y la inmoralidad están conectadas inextricablemente. Antes de ser cristiano fui ateo. Bueno, yo creo que todos somos ateos en parte. Tenemos ese antes, ¿verdad? De aceptar la fe. Y puedo entender, ¿verdad? Lo que está hablando la palabra, porque yo cuando era no había aceptado a Jesucristo, pues claramente me movía a través de los conceptos de mi mente, los conceptos de la sabiduría, los conceptos del pensamiento, de las filosofías, de las cosas donde me metía, las cosas que leía, ¿verdad? Y uno es como un ordenador, va cargándose desde pequeñito, ¿verdad? Y dependiendo de la información que tú vayas cargando, pues así es como tú funcionas, inevitablemente. Ahora, uno no se salva por esa información. Yo me di cuenta de que no fue la información la que me llevó a Cristo, al contrario, fue, digamos, la falta de respuesta de esa información, el ir y venir, ¿verdad?, de las ideas. Ahora soy esto, ahora estoy lo otro, ahora creo esto, ahora esto no me lo demuestro. Y al final el ver que es tan volátil, ¿no? Bueno, cuando eres joven no tienes mucho problema porque estás fuerte y todavía tienes muchas ganas. No tienes compromisos, ¿no? Aunque tengas novia, pues es fácil, es poco compromiso eso. Pero ya cuando tienes una familia, tienes hijos, cuando ya la cosa, ya eso se va complicando. O una de dos, o el enemigo, ¿verdad? Quieras creer o no creer que el enemigo existe, aunque no creas que sea un enemigo físico, pero hay un enemigo que nos lleva, ¿verdad?, al fracaso, a la destrucción, nos lleva a un lugar muy incómodo, porque si no existiera, el mundo no estaría como está, ¿verdad? La gente no se suicidaría si entendiera que ha llegado un momento ya de saturación, que ya no puede más y que es preferible acabar con la vida que seguir sufriendo. Entonces digo que, bueno, el enemigo o la vida o como lo quieras llamar, nos lleva a unas circunstancias donde nos pone en la posición para que podamos escuchar una voz muy débil, pero es una voz, ¿verdad?, que nos está llamando a creer que hay posibilidad de vivir una vida junto a Él. En sí, el primer parte, y lo hemos visto y lo estamos estudiando constantemente y vemos, ¿no?, en las cartas y en todo el sitio, es el arrepentimiento, ¿verdad? Ese arrepentimiento de que has estado apartado de Él, ahora le necesitas, ¿verdad? Y te tienes que arrepentir de que has estado apartado de Él. Claro, es un arrepentimiento muy egoísta, lo reconozco, en mi parte lo reconozco. Yo reconocía que yo no era capaz de continuar mi vida, que necesitaba ayuda. Si existía, Señor, ayúdame, en una parte como que necesitaba su ayuda, ¿no?
Luego ya hubo otro entendimiento que me llevó al verdadero nacimiento que habla las Escrituras, que es entender que ahora ya sabes que existe Dios, ahora ya sabes que hay un propósito, ahora ya sabes que tu corazón, que tu vida ha sido constantemente egoísta, y aun creyendo en Dios, conociendo a Dios, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por ti, sigues queriendo dirigir tu vida por donde tú quieres, donde tu corazón quiere. Y ahí es cuando uno dice, wow, y ahí viene el verdadero arrepentimiento. Ahí ya no es un arrepentimiento por necesidad, ahí es otra revelación que Dios nos permite para darnos cuenta que estamos en un lugar equivocado y que Él quiere colocarnos en el correcto lugar. No es que Dios nos necesite, ¿verdad? No, Él en su eterno amor, en su eterna perfección, en su eterna justicia, Él nos crea para estar en una posición y estando fuera de esa posición, pues es como colocar una bombilla en el fondo del mar. ¿Para qué queremos una bombilla en el fondo del mar? La bombilla fue creada para colocar en el casquillo y dar luz. En el fondo del mar no va a hacer absolutamente nada, ¿ok? Entonces, retomo. Sé lo que un ateo, lo que una persona apartada de Dios siente. Y eso que la persona apartada que Dios siente, que de apartada de Dios siente, es lo que aquí nos está mostrando. Porque no hay explicaciones lógicas para la demostración de la creación. Dice que Dios se hace, ¿verdad?, visible a través de la creación. Es evidente. Si uno dice, mira, yo no me voy a poner a centrarme en religiosidades y en cosas así, nada, ni espiritualidades, me voy a centrar en la física conocida, o me voy a explicar me voy a centrar en la ciencia conocida. ¡Wow! Terminarías tu vida y no terminarías de ver todo lo que se ha descubierto y todo lo que queda por descubrir. Y eso nos habla de Dios, ¿verdad? Nosotros somos seres que entendemos que para que una cosa se cree hay que crearla, tiene que haber un creador. Eso de que se hizo por casualidad es muy vano, ¿verdad? ¿Qué cosa tú ves, ¿verdad? Aún fíjate, los efectos de la naturaleza, yo digo, no es por casualidad, tienen la mano creadora de Dios. Pero bueno, vas a hacer algo por casualidad, cógete unos cuantos ladrillos, tíralos así, qué edificio se construye por casualidad, o por casualidad. Un efecto ¿de qué? Si no hay un creador, en una orquesta, imaginaos una orquesta, ¿verdad? Si no hay un director que dirige esa orquesta, por muy bien que tocaran todos los que están en la orquesta, imposible, porque siempre tiene que haber alguien que dirija todas esas manos, todos esos elementos, para que al final la armonía sea la correcta. ¿Te imaginas? Un montón de personas que saben tocar, pero que no tienen partidura y de repente los ponen ahí, vamos, tocar y todos a su aire, a su forma. No podría ser no habría armonía, no, eso no sería, por muy hábiles que fuesen, no escucharías algo bonito. Porque tiene que haber un creador que crea la armonía, que crea cada movimiento de cada instrumento de esa orquesta. ¿Tú alguna vez has visto que una orquesta o una sinfonía se cree por casualidad? Tiran las letras así y ¡puf!, caen por casualidad. Bueno, a lo mejor estadísticamente al cabo de los 150.000 millones de veces que tiras, sale una. No, no existe esa casualidad. Y la gente lo sabe. Es más el entorno donde nos está llevando nuestra propia lógica, nuestra propia, como dice aquí, enternecimiento, necedad, que nos lleva a un razonamiento lógico. ¿Lógico para quién? Para mí personalmente ya no existe una lógica. Por mucho que yo quiera escuchar a los ateos, a los científicos, y me quieran dar demostración de que Dios no existe, que todo esto es creación, yo no, por más que lo intentan, de verdad ninguno me ha llegado a convencer. Ellos quieren que nosotros les convenzcamos de que Dios existe, pero es que es al revés. Ellos tienen que convencernos de que Dios no existe, porque lo vemos evidente en la creación. Ahora,
de la diferencia de vivir una vida de ateo movido a través de un razonamiento, movido a través de una conocimiento, porque uno puede ser limitado en el conocimiento, ¿verdad? No todos tienen la posibilidad de tener la economía como o las facilidades como para ir a la universidad y estudiar y no. El que nace en el tercer mundo o el que nace en el cuarto mundo o yo qué sé, imagínate que naces por ahí por el Congo, en algún sitio así, en una chabola y pues ¿qué posibilidades tienes de un momento dado tener una mente y una razonamiento para razonar de que Dios no existe, ¿no? Entonces, cuando uno decide, porque esto es algo de decisión, no es algo de demostración. Yo siempre, cuando era jovencito, yo le decía, Dios, si realmente existe, que se mueva ese ladrillo. Y todavía me paraba un rato para ver si lo movía. Tenía la esperanza, ¿verdad? Si hubiera movido, hubiera salido corriendo. Y he dicho, wow, ¿cómo se ha movido, no? Y aún así es probable que hubiera dicho, es que eso, algún bicho había por ahí que la ha movido porque no es posible. Pero bueno, queremos el razonamiento, ¿verdad? Queremos, si lo veo, hasta que no lo vea, no lo crea. Esa es la naturaleza humana y el corazón y el razonamiento limitado, ¿verdad? Entonces digo, cuando respondes a ese llamado, que no se trata de que tú vayas a Dios, sino que Dios viene a ti y tú respondes, ¡wow! Ahí viene algo raro. Digo raro porque yo veo la diferencia. Un ateo no lo ve. ¿Por qué? Porque solo tiene la posición de no creo. Pero no entiende cuando uno cree lo que produce en el interior, lo que se produce orgánicamente o como quiera llamarlo espiritualmente. Yo no sé lo que se produce, pero hay un cambio. Ya lo que antes parecía tan raro, lo que antes parecía tan absurdo, lo que antes ahora viene a ser lo más lógico. Y lo más ilógico es lo otro, que la gente ande sin estar glorificando a Dios, que la gente ande su vida por sus propias fuerzas, luchando bajo algo que no van a poder luchar porque son esclavos, ¿verdad? Son esclavos. ¿Qué puede conseguir un esclavo? Todo lo que le deje el esclavizador. Y no son libres nunca, nunca podrán librarse. Por mucho dinero, ¿verdad? La gente es esclava del dinero, la gente es esclava de la fama, la gente se esclava del éxito, la gente se esclava de la belleza, la gente se esclava de la satisfacción, de los hábitos, ¿verdad? De la pornografía, de las drogas, del alcohol. La gente se esclava y quiere liberarse de todo eso. Y cree que puede liberarse hasta que llega un momento en el que dice, no puedo, como el hijo pródigo. Y ahí la voz vuelve a decir, hey, que estoy aquí, hey, que te estoy llamando, que existo, que dejes de ignorarme, que dejes de vivir una vida sin sentido, que esto se acaba, macho, que no hay ninguno que viva para la eternidad, que no sabes lo que va a pasar después de la muerte. Y tú puedes decir, ah, sí, por miedo. No, no, por miedo, no, por miedo. Se trata de algo, vamos, no lo podemos demostrar, ¿verdad? No lo podemos demostrar. Pero qué a gusto te quedas cuando resuelves ese asunto. Y yo no digo que creas para resolver el tema de la eternidad. No. Dios lo utiliza, porque está claro que Dios quiere por todos los medios que tú vengas al arrepentimiento. Y lo utiliza de todas formas, ¿verdad? Y nosotros a veces también lo utilizamos porque decimos, wow, a ver si de esa forma esta persona por lo menos se pone a pensar y habla, va a la palabra y la palabra sigue haciendo lo que tiene que hacer para que pueda entender, porque no se trata de un razonamiento. Yo no creo que los cristianos hablen de Cristo por su condición de decir, o para demostrar de que estoy bien. Cosa que los ateos, yo me pregunto por qué tienen tanto interés de que los cristianos no creamos. ¿Qué ganan?
Vale, habrá por ahí iglesias de ateos que buscan ateos, yo no sé, hay de todo en la vida, en la villa del Señor, como dicen, ¿no? Pero yo no veo que ellos, sí, son amigos, se juntan y tal, pero no hay una organización, no es algo que quiera construir, no es algo que haga algo, ¿verdad? Es decir, es que los ateos tienen unas ONGs y unas organizaciones de ayuda, ¿verdad? A la gente y tienen orfanatos yo no los veo, ¿eh? Sí veo gente que hace cosas muy buenas, que no creen en Dios, pero bueno, pero no es una base, ¿verdad? Para demostrar, hago esto para demostrar que no hace falta Dios, no, no, es simplemente Dios los usa, ¿verdad? Y en su medio tiempo van a ver su mano. ¿Cómo demuestras que Dios existe? Necesitas demostrarlo, ¿verdad? Yo creo que en mi caso, ¿verdad? No fue una demostración de que Dios existe. En mi caso ha sido una revelación. Yo no puedo a través de nada ir a Dios. Es imposible. No intentéis que un ateo quiera ir a Dios. No. Lo que necesitamos es saber responder a lo que Dios nos está llamando. Y después ver el cambio en la naturaleza. Quería comentarte que en el área 51, sí, ya, bueno, en el área 51, un sitio muy, muy, muy interesante. Ya, sí. Tráele por aquí, por el chat, que nos hable, ¿no? A ese que le entrevistaron. Entonces, entramos en un proceso, me gusta mucho ver cómo Pablo aquí trata primero, ¿verdad? Tomó, ya empezamos la semana pasada con el tema de la ira, ¿verdad? Es algo desagradable, a nadie le gusta, a mí no me desagrada, ¿eh? No me desagrada porque entiendo la lógica de la ira de Dios. Es como, por ejemplo, tener manía a la policía. ¿Quién tiene manía a la policía? Bueno, la verdad es que a veces la policía, por ser humanos que son a veces un poco, no son muy honrados, ¿no? Y no son muy justos, ¿no? Pero en sí, no vamos a hablar de personas X que en un momento dado puedan ser total. No, no, hablo del concepto policía, ¿no? El concepto policía se crea para protección, ¿verdad? No para molestarnos. La policía está para proteger al pueblo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que tiene rabia a la policía? El que le está molestando, el que realmente, ¿verdad? La policía va buscando, el delincuente, el que está fuera de la ley. Esto pasa con la ira de Dios. La ira de Dios es molesta a los que están fuera de la ira. Y no tendría por qué ser. Porque tiene que molestar a una persona que no cree en Dios que Dios tenga ira. Si no cree, ¿no? El problema es que no se trata de creer o no creer. Es la rebeldía del ser humano contra Dios, que se revela. Como un hijo que se revela con el padre. No dice, dejo ya, no existe mi padre. No, eso es imposible. Sabe que su padre va a existir siempre. Pero se revela contra él y empieza a hacer cosas, ¿verdad? A veces hace cosas que le perjudican, pero lo hace aposta para fastidiar a su padre. Sabe que su padre le ama, pero él le odia, le desprecia. Y entonces, la ira de Dios. Bueno, entonces hay dos conceptos. Uno, el que no cree no tendría que afectarle, ¿verdad? ¡Qué ira! Y yo sé que algunos lo hacen así, claro, como diciendo, si yo no creo, ¿qué más me da? Ok. El que le molesta es el que en un momento dado está, la ira. ¿Y por qué es? No, Dios es amor. Dios es amor. No, Dios. Sí, es amor, pero es totalmente justo. Si no, ¿para qué va a bajar Jesucristo y morir?
sería absurdo, ¿no? Podría hacerlo. Y mira, chicos, he creado el mundo para que hagáis lo que queráis, y luego vida eterna y todos vivos. ¡Ah! No, eso no es así. Entonces molesta a aquel que entiende que está en una posición totalmente apartada de Dios y rebelde. ¡Ey! Ya has detectado la primera parte, ahora tienes que arrepentirte de tu posición y no se trata, no estamos hablando de religiosidad. Yo entiendo que la religión ha hecho mucho daño, es una herramienta de los que no creen en Dios, ¿eh? No son una herramienta, la religión no la han creado los creyentes. La religión está creada por el enemigo para poner una confusión en las personas y poner algo estorbo, ¿verdad? ¿Cómo digo, si tú quieres conseguir esto, tienes que hacer esto, y si lo que tienes que hacer no lo puedes hacer, nunca conseguirás lo que te estoy diciendo. Eso es la religión. La religión te está diciendo, tienes que salvarte por obras, pero es que las obras que haces no valen, porque tal, y al final no haces las obras, al final siempre estás... Y eso es la religión. Y entiendo que la religión ha hecho mucho daño. Entiendo que la gente dice, esto lo que quieren es sacarme el diezmo, la pasta. Esto vienen a por mí, porque yo le dé porque yo la pasta. Y es cierto, la religión es así. Pero yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de lo que habla la palabra. Aquí la palabra no te está diciendo porque no vas a la iglesia, porque no. No, 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 no. Eso es un concepto que tú tienes en tu mente a través de lo que ha hecho la religión a la humanidad. Tú antes de creer en la Biblia has creído en los católicos. Por lo menos si bueno, sí, porque estamos en Sudamérica, está tan extendida como en España, la religión católica. Todos los que estamos hoy en día hemos nacido bajo un gobierno, ¿verdad?, opresor católico. Hemos salido de esa religión, no, ¿cómo va a ser posible y tal? Y bueno, hemos salido porque era lógico salir, los que hemos salido. Pero es que hemos entrado en otra religión. Y nos hemos metido en otra que parece que era mejor, pero que sigue siendo la misma. Es que tienes que hacer, es que no sé qué, es que no, si no haces, es que es culpable, es que no, no te da la libertad. Y yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de que Cristo paga por ti. No tienes que pagar absolutamente tú nada. Sí tienes que arrepentirte, sí tienes que ir a Él, tienes que... Le perteneces, te has escapado de sus manos. Eres rebelde. Has sido creado para estar junto con Dios y tú no te das cuenta. Entonces, no se trata de que no puedas volver a Él. No te justifiques porque creas que es un Dios exigente, porque eso es erróneo. Eso es lo que la religión ha querido mostrarte. Y aquí en este canal, si te quedas un poquito, vas a ver que nosotros hablamos de relación, no de religión. Y la relación comienza cuando tú aceptas lo que Cristo ha hecho por ti, no lo que tú has hecho por Él, porque tú has hecho muy poquito. Tú no has hecho nada más que para ti. Y aún poco, porque también te has flagelado. O te has... Claro, porque Satanás es así. El enemigo, el esclavizador, el que te tiene esclavo, lo que quiere es... Y utiliza tu corazón. Tú crees que sientes, tú crees que... No, está más utilizado. Es un esclavo. Ese corazón es un esclavo. Es la ranura para meter las memorias, para meterte los programas, para meterte la información que ellos quieren meterte. Dios no te mete absolutamente nada, porque hasta que no eres de Él, Él te ha entregado a ese sistema. Y lo vamos a ver mañana. Bueno, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? Si no es el propio mal, si no es el propio razonamiento de tu propio corazón, si no es el propio pecado y el propio lo que... Bueno, habrá de todo en este live hoy y seguiremos encontrándonos de todo. Personas que estén experimentando la llamada y digan, ¡halo! ¡Sí quiero! Y entonces comiencen una etapa como muchos hemos hecho. Habrá otros que se resistan y sigan ahí, sigan sufriendo y sigan intentándolo. Habrá otros que digan, religiosos. No sé cuál es tu caso. Pero la palabra hoy es clarita.
Porque las cosas invisibles, porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Ah, eso porque lo digas tú. No, lo digo yo. Lo dice él mismo. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. No tienes excusa. No, todavía el humano no ha llegado a poder explicar la creación. Y no estoy hablando del principio del mundo. Estoy hablando de todo. De las plantas, de los animales, del fundamento del oso, del aire, de todo, todo lo que... Yo soy muy torpe, muy necio, no he estudiado mucho ese aspecto de ciencia, ¿no? Pero uno cuando se pone a ver programas y cosas de estas, la cantidad de insectos, cómo funcionan, cómo es el mundo del microscopio, ¿verdad? Por dentro, cómo es... Wow, te metes en la cama, ¿verdad? Y parece que te estás metiendo en unas camitas ahí con tus sábanas. Y hay millones de seres ácaros ahí y bichos que están ahí haciendo su función, porque tienen su función. Y todo eso por casualidad, no, hombre. Todo tiene un orden. Y el único que se sale del orden es el humano, por el hecho del pecado, porque quiere destruir todo lo que es la naturaleza de Dios. El único, porque todos los demás tienen un orden. Tienen un orden. Pues habiendo conocido a Dios, has conocido a Dios, pero eso no quiere decir que estés redimido. Tú conoces a Dios, percibes a Dios, le puedes ver en la naturaleza, pero no quieres saber nada de él. Quieres seguir a tu bola, a tu rollo, a lo que dice tu corazón, a tu habilidad, a tus fuerzas, a lo que tu esclavizador quiere dirigirte. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Es mejor glorificar al Messi y a todos estos como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Verdad? Y su necio corazón. Todos tenemos un corazón necio. Yo también. Lo que pasa es que ahora mi corazón necio está sujeto a las órdenes de Dios. Y aunque de vez en cuando se despista, no lo toma en cuenta Dios, porque soy su hijo. Me enseña para que el corazón pueda volver otra vez a su posición. De un corazón duro, ¿verdad? Que no puede entrar absolutamente nada, nada más que lo que mete el enemigo. Cuando tú simplemente por creer le das la oportunidad. Digo, le das la oportunidad porque, por decir algo, porque él ha hecho todo. La oportunidad no sé, pero digo, le das la oportunidad, bueno, le das la oportunidad porque digo, a ver si de esa forma esta persona se da cuenta de que existo, ¿no? Y que puede cambiar, ¿no? No es aunque Dios tiene ira, no es un Dios tirano. Dios es un Dios de amor. La ira está para todo lo que está en contra de Dios. Y eso lo sabemos, porque nosotros nos airamos, ¿verdad? Fácilmente. Cuando vemos la injusticia, sale la ira, ¿verdad? A veces nos airamos por cosas que no son, simplemente por egoísmo, ¿no? Y nuestra ira es muy volátil, pero la ira de Dios ya la hemos hablado el otro día, ¿no? Si quieres, puedes ver al vídeo. Es justa, totalmente justa, no tiene nada que ver con la ira humana. Es la ira de Dios, no es la ira del hombre. Bueno, mañana vamos a ver 2 capítulos más
22 y 23. Y vamos a ver la relación del hombre y la religión del hombre. 2 puntitos más adelante, ¿verdad? En este tema tan impresionante que nos muestra primero nuestra condición antes de mostrarnos, Pablo, la gracia de Dios. Es importante que nosotros entendamos que no es la gracia lo primero. Lo primero es nuestra condición. Todo el mundo quiere coger un regalo, pero no todo el mundo quiere dejar la posición en donde está. Y para coger este regalo necesitas darte cuenta de que estás en una posición equivocada. Estás viviendo tu vida bajo los conceptos de uno que está en contra de Dios. El otro día estuve... y dice, ¿quién es el enemigo de Dios? Dice, el diablo. Digo, es mentira. El diablo no puede llegar ni a la suela de los zapatos del enemigo de Dios. Dios, para tener un enemigo, tendría que ser alguien como él para poder ser enemigo, y el diablo es algo creado por él. Dios no tiene enemigos. Dios no tiene enemigos. No tiene la posibilidad nadie de ponerse en contra de él. Aún el diablo es algo creado, es un ángel, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el enemigo del diablo? Los ángeles buenos, serán la misma posición. Ahí tienen el mismo poder, ahí pueden luchar. Pero Dios no tiene enemigos. Amén.